Personas increíbles de la internet. Hoy vamos a hablar un poquito de hongos, de reproducción de hongos, que es un tema, no es complicado, pero es un tema engorrosísimo, porque cada libro lo tiene de una forma. Es medio lógico, porque en realidad todo el estudio de los hongos arrancó antes de que tuviéramos la tecnología que tenemos hoy en día y pudiéramos describirlos y entenderlos con tecnología biomolecular, con leer su ADN. Entonces, cuando lo empezamos a describir a los hongos, con empezar en realidad, solo podían verlos macroscópicamente o lo podían verlos con sus microscopios ópticos. Entonces terminaron clasificando a los hongos de varias formas, pero nunca se dieron cuenta que algunas de esas formas se solapaban, o sea, que era el mismo hongo que lo estaban describiendo de dos formas distintas. Entonces, un mismo hongo tiene dos nombres y ahora con todo lo de la biología molecular nos estamos dando cuenta de que en realidad había muchos hongos repetidos, sería la palabra. Eso llevó a que hay mucha controversia en todo lo que es el estudio de los hongos, hay muchas peleas entre los micólogos, entre cómo tienen que seguir las reglas y cómo tienen que nombrarlos y cómo tienen que cambiar los nombres de algunos hongos o no cambiarlos porque son formas de vida distintas a pesar de ser el mismo hongo, o aún cómo se cambió toda la organización de las filos, de las órdenes, de los géneros y de las especies adentro de los hongos. Entonces, cada libro que vayan a leer tienen cosas distintas y de formas distintas, y eso es lo que trae toda la confusión en lo que es reproducción de hongos. Para hacer esos videos terminé leyendo de varios libros distintos, entre ellos el Bonifaz, el Arenas, el Mujica, y el Murray también lo leí, y algunos otros como que fui sacando información, algunos blogs que considero que son buenos blogs de hongos, de micólogos. Está muy basado en lo que es el Arenas y el Bonifaz, que son muy buenos libros de micología, y otros están basados del Mujica, que es un muy buen libro para el estudio de la micología médica. Si la información que encontraste acá, por ahí no encontraste ningún libro, pregúntame de dónde la saqué y te mando el libro tal cual la encontré. Entonces vamos a arrancar primero con las generalidades de la reproducción de hongos. Vamos por partes, vamos calmados. Es una reproducción bifásica, entonces vamos a tener dos partes. Una parte que va a ser asexual y otra parte que va a ser sexual. En realidad nos da la capacidad del organismo de tener intercambio genético. Todo lo que tenga intercambio genético es sexual y lo que no sería asexual. Eso nos lleva a una forma de reproducción en la cual hay una mejoría del organismo, una mejor forma de adaptación al medio. Eso es lo que nos daría la reproducción sexual. La mayoría de los hongos van a tener todo ese circuito y en algún momento hacen reproducción asexuada, que es la más común, que es lo que hacen durante todo el tiempo. Y en algún momento van a llegar a hacer una reproducción sexuada, que es algo más específico, algo más laborioso. Es mucho más costoso en energía hacer reproducción sexuada, y por eso los hongos la guardan para los momentos en que necesitan cambiar algo para adaptarse al medio. Están muy bien adaptados y quieren seguir adaptándose y aumentando así la calidad de su progenie. Adentro de lo que es la reproducción de hongos vamos a tener un poco de nomenclatura que la vamos a hablar un poquito así no nos mareamos. Podemos decir, la reproducción asexuada también se puede llamar anamorfa, y los hongos anamorfos serían hongos que solo hacen reproducción asexuada. Los hongos telomorfos serían los hongos que solo hacen reproducción sexual, pero en los libros también está traducido la propia reproducción sexuada como telomorfa. Y por último, holomorfo serían los hongos que hacen tanto sexual y asexuada. Y aquí tendríamos las fotitos de reproducciones asexuadas, reproducciones sexuadas, y un honguito que nos hace las dos reproducciones en sus dos formas. Después tengo un pequeño extra que les puse acá, porque es algo que confunde mucho y siempre es un tema de preguntas de los alumnos. Entonces acá ya lo puse para que saquemos esa duda rápido. Por un error de traducción, de conceptual, no sé cuál fue el momento que eso ocurrió, pero hace mucho que en los libros te pueden decir que las esporas
pueden ser la forma de reproducción, o sea, lo que está formado durante la reproducción sexuada y la reproducción asexuada. Por otro lado, hay otros libros que las usan para solo la forma de reproducción sexuada. Y en contrapartida, lo que serían las esporas, los conidios serían solo para las reproducciones asexuadas. Pero como yo les decía que todo eso empezó a ser nombrado y visto y estudiado antes que realmente pudiéramos saber qué cosa era cada cosa, tenemos las esporangioesporas, que en realidad son esporas, o sea, son formas de reproducción asexuadas internas, serían conidios, pero se llama esporangioesporas. Entonces, para evitar todo eso, por lo menos en ese video, vamos a usar las esporas como forma de reproducción sexual y conidios como reproducción asexuada. Así estamos todos en claro, todos en la misma página y nadie se pierde. Bien, entonces vamos a arrancar ya con la reproducción sexuada, que como les decía, podría ser llamada telomórfica, también puede ser llamada perfecta o meiospórica, que habla de meiosis. De modo general, la reproducción sexuada es la que deja menor descendencia, es menos eficaz. Y algunos hongos es anual, una vez por año la hacen. En otros hongos depende de las condiciones ambientales o de algún factor hormonal que un hongo libere a otro de la misma especie, ¿no? Pero para que active esa reproducción sexuada. Lo que sí nos habla siempre de una recombinación genética o mejoramiento y una evolución de la especie. Con lo que les decía que necesitamos es seguir evolucionando para mejorar la especie y poder perpetuar en el tiempo. Es la forma con que los hongos madres y padres logran hacer que sus honguitos hijos sean más competitivos en el mundo. La reproducción sexuada se organiza en 3 etapas: la plasmogamia, la cariogamia y la meiosis. La plasmogamia es la unión de los citoplasmas, como 2 células uniéndose al citoplasma y me forman un dicarión que tiene dos núcleos. Después, la cariogamia, que es la unión de esos núcleos, que puede ser al mismo tiempo que la plasmogamia en los hongos inferiores o puede ser separada de ella en los hongos superiores. Y por último, lo que es la meiosis. Esas serían como las 3 etapas obligatorias de lo que es la reproducción sexuada. Después van a haber una serie de mitosis en la cual el hongo va a restaurar su estado haploide. Esas 3 etapas, que en realidad yo acá puse 4 para que podamos entenderlo bien, están precedidas de la formación de las células progenitoras, que ellas tienen que ser compatibles entre sí, formando así todo un ciclo de reproducción sexuada para culminar en 8 esporas sexuales que son distintas entre sí, ya que hicimos esa recombinación genética para mejorar la especie. Adentro de lo que son las células progenitoras que tenemos, que pueden ser compatibles o no compatibles, vamos a hablar un poco de lo que son los órganos sexuales, que pueden ser femeninos o masculinos, o positivos y negativos, o como quieran ponerlos. Hay una división en la cual tenemos una sexualidad fúngica y que le vamos a estudiar la sexualidad fúngica. Los monoicos significan que los órganos femeninos y masculinos, o positivos y negativos, están en el mismo tallo, en la misma hifa, son homotálicas. Está siendo considerada Se considera ese hongo entonces hermafrodita, que en el mismo tallo se forma ambos núcleos que son distintos y compatibles entre sí. Solo se van a reproducir si son compatibles. O sea que si yo tengo en el mismo talo solo órganos femeninos, no van a llegar a hacer una reproducción porque me falta la compatibilidad del órgano masculino. Ya los dioicos, vamos a tener los órganos femeninos o masculinos en distintos individuos. Se va a necesitar distintos talos con distintos sexos y después hay una fusión. También son llamados los heterotálicos. Y por último, lo que vamos a tener son sexualmente indiferenciados. Tienen estructuras morfológicas que no podemos saber si son positivas o negativas, si son femeninas o masculinas. Simplemente están ahí y se mezclan entre sí y por más que uno las estudie, no las puede identificar diferencias. Como les dije al principio, hay una cierta regulación de esa reproducción sexuada. Hay por un lado todo un control nutricional en que aumento de nutrientes o una menor biosíntesis de hormonas
es algo leído por el propio hongo a activar y así abrir el ADN, abrir las hélices del ADN, los bucles del ADN y poder activar toda la reproducción sexuada. Esa reproducción sexuada puede llegar también a un final de un crecimiento vegetativo, de una etapa de resistencia. Un crecimiento vegetativo es cuando las hifas están creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y están multiplicándose de forma asexuada, pero no generan mucho más que eso, no hacen su reproducción sexuada. Es la idea de los hongos, de todos los seres que tienen reproducción sexuada, llegar a la reproducción. Es como su objetivo de vida. Entonces, una vez que puedo hacer eso, ya no tengo más que estar creciendo vegetativo. Por otro lado, se estipulan hormonas, se estudiaron hormonas que son sustancias producidas por algún tipo de célula fúngica que van a tener un efecto sobre las células de la polaridad opuesta. Por ejemplo, si yo tuviera un talo con células femeninas, esas pueden liberar hormonas para que las células masculinas crezcan y se puedan reproducir. Como dice acá, son liberadas al medio, no son transportadas por adentro de las hifas, sino que serían como feromonas que el hongo libera al medio para que otro hongo de la misma especie la reconozca y puedan así hacer su reproducción. Entonces vamos a arrancar a hablar de los ascomicetes. Los ascomicetes están adentro de lo que son la reproducción sexuada, es una de las formas de reproducción sexuada, y la reproducción sexuada estaba en contrapartida a la asexuada. Y el mismo hongo podía tener de las dos. Bien, entonces los ascomicetes son algunos hongos que pueden ser patógenos a los humanos, pero principalmente son hongos patógenos a plantas. Y se llaman así porque van a formar esas estructuras que están acá como una bolsita, que es un asco, y ese asco tiene adentro todas sus esporas. Acá tenemos distintos tipos de ascos. Esos son los ascoesporas, las bolitas de acá adentro, y esas grandecitas serían como los ascos. Hay distintos tipos, hay redondos, hay como ese formatito medio de hoja, y esos están contenidos adentro de otra estructura, esa estructura que está acá y esa estructura que está acá. Si ella tiene otro formato, puede ser el apotecio, si tiene ese formato como medio en copa, o puede ser redondito como el cleistotecio. Eso va a organizar los ascomicetes en otras categorías, que serían adentro de los ascomicetes. Y ahí es donde entra toda la confusión, porque tenemos muchas clasificaciones una dentro de la otra. Entonces, ¿cómo es la reproducción de los ascomicetes? Bien, voy a tener la formación de dos hifas, una femenina y una masculina, hifas distintas, que van a fusionarse, o sea, que eran heterotálicos, y en particular las femeninas de esas van a llamar asteridios y las masculinas van a llamar ascogonios. Esa unión me va a dar una hifa-hija. Esa unión, ¿cómo se llamaba? Plasmogamia. Bien, esa hifa-hija va a seguir creciendo y va a llegar a mi fusión nuclear. Que mi fusión nuclear, ¿cómo se llamaba? Cariogamia. Bien, después voy a terminar mi meiosis hasta llegar a la formación de muchas ascos de esporas adentro de mi asca. Bien, y mi asca estaba adentro de mi periticio. Hay algunas cosas que son muy claves, es que son siempre un número par de ascoesporas adentro de mi asca, y también cada hongo, cada especie de hongo, mejor dicho, va a tener un número característico. Bien, entonces las ascoesporas, que son esas estructuras que están acá adentro, las vamos a organizar dependiendo de cómo están envueltas. Y van a estar envueltas por estructuras saculares, obviamente, que se llaman los peridiums. Y los peridiums pueden tener distintas formas. Los cleistotecios, que son esas como formas redondas, está siempre cerrado, y el madurar se rompe de forma irregular y libera las ascas. Después vamos a tener otra que son los gimnotecios, que en realidad es un cleidotecio, pero que la pared es muy laxa, entonces se puede romper en cualquier momento. Los peritecios, que eran esos que los mostraba acá. Después los peritecios, que tienen ese formato en la cual hay un ostiolo, que es como un poro donde se liberan las ascas y las ascosporas. Después los ascotromas, que son como ese que tenemos acá en la foto, que es como una cavernita donde están
todas las ascas y las ascosporas adentro. Otra clasificación adentro de lo que son las sexuadas son los basidiomycetes. Los basidiomycetes, en el cual hacen parte hongos como los Cryptococcus, las malacésias, los Trichosporums, y también están presentes en los hongos macroscópicos o setas. Nos forman, por un lado, las basidiosporas, que son esas bolitas de acá que son propias de todos esos hongos. Y se forman así. Tengo una bolsa o basidio de la cual salen esas estructuras que son como cadenitas, que cada una de esas es una basidiospora. Son hongos que son homotálicos, o sea, son monocariotas, o sea que el mismo hongo me produce mi forma femenina y mi forma masculina. Esos se van a unir y se van a formar el dicarión. ¿Y cómo se llamaba eso? Perfecto, plasmogamia. Después ese dicarión va a crecer y va a tener una fusión nuclear, de la cual vamos a pasar a la meiosis, y esa hija, ese cuerpo fructífero, me va a desarrollar los basidios. Acá los núcleos van a dividirse todos por meiosis, y los núcleos van a terminar siendo haploides, todos revestidos de pared y membrana celular, formando las basidiosporas y los basidios. Por último, adentro de lo que son las reproducciones sexuadas, tenemos los zigomycetes, que se van a llamar así porque tienen la formación de zigosporas o cigosporas. Acá les cuento algo, puede ser que lo encuentren con C o con Z, es lo mismo, no importa. Me va a dar por la unión de nuestras hifas mayor y menor, que son morfológicamente iguales. Entonces voy a tener la plasmogamia y la cariogamia, que en realidad van a formar ese elemento que está acá en el medio, que es una estructura globosa que primero se denomina como zigosporangio, después como una zigospora o un cigoto, y con la maduración de esa zigospora hay un fenómeno de meiosis, de la cual sale una hifa que va a formar un nuevo hongo que es exactamente igual morfológicamente a los anteriores. Acá lo podemos ver cómo serían esas estructuras en microscopía, y acá cómo está saliendo una hifa de ese talo enorme que está. Bien, ahora la sexuada. Es un poco más simple porque en realidad es una mitosis, se va a ocurrir en cualquier momento del ciclo de vida. Tiene una alta descendencia, o sea que voy a formar muchísimos hijitos para poder diseminar mi especie. Los conidios son las formas de reproducción asexuada externa de los hongos. Se van a estar formando de estructuras especializadas en formar y liberar los conidios, que serían los conidioforos o las filiades. Esta separación se puede hacer mediante dos formas: las esquizólisis, que son rupturas de la hifa, o rexólisis, que son por lisis de una célula basal o una célula que está uniéndolas. Los conidios van a organizarse, por un lado los taloconidios, que ya los vamos a ver, y por otro lado los microconidios, que serían esos de acá, que son unicelulares y se presentan de formas diferentes. Normalmente van a criar como cadenas y esas pelotas de cosas que están acá. Como por ejemplo acá, que tengo una vesícula que me forma un montón de microconidios. Y ahora vamos a ver una fotito de un aspergillus y van a ver que es exactamente igual a lo que estamos viendo acá. La estructura que los forma se llama fiálides y siempre es específica a la especie. Ya los macroconidios, que son como estructuras grandes, son plurales, son amorfos, o sea que un solo macroconidio tiene muchas células adentro y están formadas de un conidioforo, que es como si fuera una hifa de la cual salen muchos macroconidios. Y tenemos algunas estructuras especializadas adentro de lo que son los conidios, como por ejemplo las filiades, que van a tener distintas formas, como por ejemplo acá, que tengo como una forma de jarra, tengo otra con una forma esférica, y adentro de los conidios tenemos los taloconidios. Esa organización se da por si son internas o externas. Los taloconidios y los conidios son externas y las endosporas o las esporangioesporas son internas.
Los talos conidios son los conidios asexuales externos. Se llaman así taloconidios porque salen de un talo. Es como la continuación del hongo, entonces en ese talo, ven acá todos tienen como una hifa, como un talo, y de ahí salen los conidios, que son todas esas estructuras naranjitas. Y se van a subclasificarse en artroconidios, que son conidios que se forman de la fragmentación de las hifas, los blastoconidios, que es exactamente eso, tengo acá la hifa, que en ese caso es un micelio tabicado, y de ese micelio se va cortando y de ahí me salen los artroconidios. Tengo después los blastoconidios, que son conidios que se forman por gemación, o sea, por fisión binaria de lo que serían las levaduras. Pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Acá tenemos un ejemplo de único y acá tenemos ejemplos de múltiples. Y acá tenemos como la estructura de la gemación, que serían los blastoconidios, los pasos de la gemación. Primero tengo una levadura, de esa levadura se me forma un apéndice, una pseudohija, y esa pseudohija se libera, formando así dos células iguales. Después, los clamidoconidios o clamidoesporas son conidios que se crean del engrosamiento de las hifas, que pueden ser intercalares o terminales, y son específicas de los hongos de mohos, como el moho del pan, que forman como toda esa capita así de moho. Pueden ser considerados en algunos casos y en algunos libros como forma de resistencia, no solo de reproducción, porque pueden ser que sean formados en momentos de condiciones adversas para el hongo. Ya los dictioconidios son conidios multicelulares que se dividen en transversal y longitudinal. Entonces van formando como una especie de red. Después, los alerios conidios son conidios que se forman directamente de las hifas. Ven que acá estoy saliendo directamente de mi micelio, de mi hifa, y acá también. Muy típicos de los dermatofitos y se organizan en lo que son las microconidios y los macroconidios. Microalerioconidios o los macroalerioconidios. Y es un poco obvio, pero es por su tamaño que los micros son los chiquitos y los macros son los más grandes. Es también la forma de identificación de la mayoría de los dermatofitos. Todos esos son macroconidios que están saliendo y formándose. Todos son microscopías ópticas de las cuales podemos ver distintas estructuras que sirven más que nada para la identificación de los hongos. Después acá tenemos otro que es un microconidio, que es de Aspergillus. Y acá tenemos, por un lado, un microconidio de Aspergillus. Ven que es exactamente igual a la estructura que les mostré anterior. Y tenemos taloconidios y algunos artroconidios que podemos ver en esa estructura que se están dividiendo de la propia hifa y acá que ya están sueltos en el ambiente. Bien, y por último, en lo que son las asexuadas, tenemos las esporangioesporas. Las esporangioesporas son los conidios, serían los conidios, no se engañen por los nombres que se llaman esporas. Son los conidios internos. Suena raro, pero los conidios eran las formas asexuadas externas y las esporangioesporas son las formas asexuadas internas. Se van a formar adentro de una bolsa un esporangio, como vemos por acá, o sea que son células libres, son muchas células, como vemos acá sueltas, pero están atrapadas adentro de esa bolsa. Pueden ser múltiples por una formación de una bolsa con muchas esporangioesporas adentro, o pueden ser únicas, o sea que una sola esporangioespora esté adentro de toda su bolsa. Esa esporangiogénesis, esa producción, se da por una expansión de la hifa que la diferencia y la forma como una esporangiofora que se engancha en una membrana que es un esporangio, que ese esporangio va a contener las esporangioesporas. Pueden ser también clasificadas en móviles y inmóviles. La mayoría de los hongos de importancia médica son inmóviles. O sea que van a tener que esperar que haya una ruptura de esa vesícula para poder liberarse al medio. Y acá podemos ver toda la estructura en dibujito. ¿Ven cómo es? Después la cogumela, antes que me pregunten, es una estructura especial de algunas especies de hongos. Acá vemos en la misma
la misma imagen que vemos acá, pero en microscopía. Ven que es exactamente así y hay una bolsa que adentro de esa bolsa hay muchísimas esporangiosporas esperando su ruptura para ser liberadas al medio. Bien, ahora vamos a hablar de un conceptocito básico que no está muy bien explicado en los libros, entonces lo puse, que es la parasexualidad. La parasexualidad es una sexualidad de los hongos en la cual en realidad no hay una división, no hay una reproducción, sino que hay contacto entre dos hongos ya preformados en la cual esos hongos hacen una recombinación cromosómica, hacen una recombinación genética y después tienen una mitosis aleatoria para disminuir la cantidad de cromosomas de la célula y volver a ser una célula haploide, pero que esos hongos no son en realidad femias y machos y quieren reproducirse, sino que necesitan simplemente una mayor diversidad sin la sexualidad. Es como un fenómeno como de las bacterias que teníamos la transmisión horizontal de genes, sería un similar para los hongos. Es un fenómeno de muy poca frecuencia, pero que me ayuda en la variabilidad genética. Acá con nuestro video de reproducción de hongos seguramente quedaron dudas porque cada libro lo describe de una forma y cada nomenclatura es una locura. Yo les recomiendo que lean de Larenas o pregunten en dónde están estudiando, qué libro tienen que leer y dónde lo tienen que buscar y qué nomenclatura tienen que usar. Si quedó alguna duda, aún así, por favor pongan abajo y la vamos a sacar entre todos. Y por último, inscríbanse en el canal y aprieten en la campanita, así ven cada vez que subo videos de acá de micro. Un beso enorme y que estén bien y estén seguros en esa cuarentena.